Hola, les saluda Chamela Martínez. Bienvenidos a Óyeme, Óyete, el podcast de Violence Intervention Program, un espacio seguro de resistencia, donde compartimos narrativas personales sobre la violencia de género. Aquí puedes contar tu historia desde tu punto de vista, levantar tu voz contra el patriarcado y aportar en la construcción de un mundo más justo. Óyeme, óyete y sé parte del cambio. Estamos acompañadas por María Fernanda Buitrago, que es mi compañera, parte del programa de participación comunitaria, y también estamos acompañada por Diana Higuera Cortés, y las dos se van a introducir en estos momentos. Bueno, yo voy primero, como les dice Chamela, hago parte del programa de participación comunitaria y nada, soy la educadora comunitaria y estoy muy agradecida con Diana para escuchar y aprender muchísimo sobre este tema tan importante. Y pues nada, Diana, cuéntanos sobre ti. Hola, hola a todos, hola Chamela, hola María Fernanda. Bueno, primero gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes esta información, bueno, esto que hago todos los días. Y bueno, nada, soy estudiante doctoral en el Centro de Estudios de Posgrados, en el Graduate Center en las- en la ciudad de Nueva York. Soy una mujer migrante, soy colombiana, he estado en el país aproximadamente por unos 7 años y básicamente, bueno, estudio lengua, todas estas cosas que tienen que ver con lengua y mi interés principal es mirar cuál es la importancia precisamente del lenguaje en las mujeres latinas, en las mujeres migrantes que vienen a los Estados Unidos y que deben trabajar que deben ser trabajadoras del hogar, ya sea como niñeras, como babysitters o trabajan en la limpieza. Entonces, desde hace aproximadamente 2 años he estado trabajando con un grupo de mujeres en Brooklyn, bueno, no sé, en el vecindario de Williamsburg. Y estas mujeres tienen una particularidad y es que son jornaleras. Para quien de pronto no conoce bueno, este término, son personas que buscan trabajo en el día a día, se ubican en una esquina, en algún lugar. Esto ocurre en muchas ciudades del país y esperan a que un posible empleador venga y les lleve a trabajar. Lo que hace especial este lugar es que es el único espacio para mujeres jornaleras en la ciudad de Nueva York. Existen en varios lugares, en Queens, en el Bronx, no sé, pienso en la Roosevelt, en Queens. Hay muchos trabajadores, hombres, que trabajan en construcción, en fin. Pero este lugar se llama La Parada, es un lugar muy particular y es la única parada, el único lugar para mujeres jornaleras en la ciudad. Ellas trabajan en la limpieza y pues como ya lo mencioné, las personas se acercan a este lugar intentando buscar a alguien que trabaje por el día. Y pues debido a las circunstancias, eh, las condiciones laborales no son buenas, ocurren muchos tipos de violencia hacia las trabajadoras y realmente pues no es un lugar seguro, pero bueno, estas son cosas que ya iremos conversando más durante la entrevista. Sí. Bueno, Diana, nos gustaría comenzar la charla de hoy conociendo un poco Ujú. más sobre cómo ha sido tu experiencia dictando clases de inglés a mujeres trabajadoras domésticas en Brooklyn y qué te llevó a tomar la decisión de dedicarte a esto, cómo las conociste. Ujú. Ok, gracias. Bueno, voy a retroceder un poquito. Creo que debí haber dicho esto al principio. Yo soy licenciada en lenguas. Mi pregrado en Colombia fue una licenciatura en lenguas y estos días estuve pensando en una anécdota, algo que ocurrió. Y es que, bueno, yo vine a los Estados Unidos como au pair hace muchos años, hace aproximadamente más de 10 años, y luego volví a Colombia a terminar mi licenciatura. Y en una de mis clases, recuerdo que fue literatura anglófona, tuve la oportunidad de leer un cuento que realmente me llamó mucho la atención y yo puedo decir que cambió mi vida. Siempre hablo de este cuento en mis aplicaciones académicas de solicitudes. Se llama Woman Holler in Creek, escrito por Sandra Cisneros, esta autora chicana. No sé si la conocen, la misma de House on the Mango Street. Bueno, la versión en español sería como El arroyo de la Llorona y esta historia narra
cómo una mujer en México bueno, se la pasa viendo telenovelas e idealiza el amor, fantasía, bueno, no sé si no fantasear en la posibilidad de casarse y tener una pareja, en fin. Y se casa con una persona que trabaja en Texas, Juan Pedro, y él la trae a vivir a Texas, cruza la frontera y ella se da cuenta que estas cosas que veía en la telenovela no ocurren, él la maltrata, es una víctima de violencia doméstica, pero esta mujer, bueno, su nombre es Cleófila, no logra, es muy difícil para ella navegar esta situación y es muy difícil salir de este ciclo de violencia porque no habla la lengua, porque es una mujer, no sé, ama de casa, supremamente marginalizada, etcétera. Entonces, bueno, no voy a contar más de la historia por si quieren leerla, no voy a dar los spoilers, pero este cuento para mí marcó un antes y después en mi carrera. Recuerdo que después de haber leído no fue solo que asignaron el cuento en la clase, sino que tocaba presentarlo. Y bueno, el día de la presentación fue creo que demasiado, creo que pocas veces en mi vida académica he estado tan emocionada de presentar algo. La discusión en la clase fue bien interesante y recuerdo que unos meses después yo le decía a mi profe, yo encontré al profe y le dije como, yo quiero dedicarme al inglés porque pues mi carrera ser licenciatura tenía las tres lenguas, inglés, francés y español. Y yo recuerdo que le dije, yo quiero trabajar con esto. Entonces, no pasó mucho tiempo, yo diría que por ahí 2 años, y quien estaba en esa situación de estar migrante, de ser migrante era yo. Y creo que Claro. eso marcó mucho, mucho saber cuál era el camino que yo quería. Antes de todo este glamour de la academia, de ser estudiante doctoral, bueno, yo vine a los Estados Unidos en un primer momento como au pair, luego volví y me quedé y tuve que trabajar. Tuve que trabajar con muchas familias, tuve que limpiar muchas casas, tuve que cuidar muchos niños. A este punto tengo, yo creo que aproximadamente unos 7 años de experiencia como trabajadora doméstica versus unos 4 o 5 como profe universitaria o profe de inglés. Entonces, ha sido parte importante de mi vida y después voy a retomar esto de la historia de Sandra Cisneros, pero entonces, precisamente por esa trayectoria que yo tuve, sí, siendo parte de la industria del trabajo doméstico, estas cadenas de cuidado, ahí viene mi interés. Yo no puedo desligar esta parte de mí, ha sido un proceso difícil trabajarlo, digamos, esta identidad, esta dualidad entre la trabajadora doméstica y la escolar, la persona académica, y no puedo desligarla. Entonces, por ello mi trabajo fundamental de investigación, pues mis intereses están ligados a asuntos de género, a la migración, a las mujeres latinas, a las comunidades latinas en los Estados Unidos y al rol de la lengua. Cuando yo era niñera, yo podía identificar cómo, yo ya era bilingüe, cómo me trataban de una manera muy diferente a la que trataban a mujeres en la misma posición en la que yo estaba. Entonces de ahí venían todas esas preguntas sobre por qué a mí, por qué dicen que yo soy parte de la familia, por qué esto y no lo otro. Entonces todas estas preguntas que tenían que ver con cuestiones de raza, de clase y cómo en algún momento yo llegué a sentir que, digamos, mi función como ser niñera, bueno, yo era bilingüe, era joven, había sido profe en Colombia, yo era casi que un objeto para estas familias de mucho dinero, así como tenían el último auto, un auto costosísimo, entonces podían tener una trabajadora del sur global y show off y, no sé, alardearse sobre esto. Datos. Entonces, sí, entonces, bueno, esto es lo que me trae a la academia, a investigar por qué ocurren estas cosas y también ejerce como, digamos que es la columna vertebral de lo que yo hago, más allá de la investigación, sino en la parte ética. Y esta es una crítica con la que me encuentro todos los días, un dilema en el que con el que me encuentro todos los días aquí en la academia, y es que, por un lado, es esta actitud extractivista que hay a veces hacia este tipo de trabajo. Es decir, hay personas que van, trabajan con determinadas comunidades, Sí, obtienen la información y se van. sí, Entonces, ¿de qué manera pude yo darle un impacto a esta comunidad? Escribí un libro, escribí un artículo, lo presenté a una conferencia, pero de todos modos siguen siendo círculos muy cerrados, muy elitistas. Una de las cosas con las que yo más he sufrido ha sido con el lenguaje, particularmente estudio lenguaje y aquí sufro con el lenguaje porque incluso la academia, aún con todas estas iniciativas de public facing y de abrir un poco las puertas, elementos como el lenguaje, cuando se hablan de ciertos autores, ciertos términos, son tan complicados de entender que de todos modos sigue siendo información para unos pocos. Y a mí, en lo personal, no me interesa
la palmadita en el hombro de muy bien, tu investigación, a mí me interesa que realmente tenga un impacto social. Yo vengo de ahí. Yo precisamente ese trabajo doméstico fue lo que me permitió sostenerme, mantenerme, encontrar esto que hago, no puedo dejarlo atrás y simplemente pretender que no ocurre. Y por otro lado, otra de mis grandes críticas es esta falta de praxis de todo lo que aprendemos. Escuchamos personas hablar de colonialidad, de feminismo, del sur global, y entonces, pero las clases siguen ejerciendo y replicando estos modos de jerarquía, de poder, y no hay conexión con el mundo real. Por ejemplo, hoy en día la ciudad de Nueva York ha recibido cientos de miles de personas migrantes, de personas en busca de un estatus de refugio, etcétera. Están, por ejemplo, esta universidad está en la Quinta Avenida con calle en la mitad de Nueva York, y hay muchos hoteles que han servido de refugios para estas personas, y definitivamente hay scholars que deciden cerrar los ojos a esta realidad. Entonces siento que hay mucho que hacer, y para mí es importante conectar las cosas que he aprendido con el doctorado y poder trabajar con ellas. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo más al tema, ¿cómo llegué con ellas? Una compañera de mi programa hizo su tesis con una organización en Brooklyn. Bueno, puedo hablar de la organización como tal. El nombre es el Proyecto de Justicia Laboral, Workers' Justice Project. Eh, y ella bueno, hizo un trabajo etnográfico y buscó en el año 2021 una persona que pudiera ayudarle a dar clases de inglés. Esto era lo que ella hacía como para retribuir un poco digamos, el espacio y la oportunidad que le habían dado a ella ya. Entonces, en ese momento yo me ofrecí a ayudarle con las clases de inglés, porque siempre me gustaba enseñar inglés también, y duré aproximadamente año y medio dando clases virtuales de inglés. Um, Allí conocí un poco la realidad de estas mujeres, lo que era la parada, las condiciones laborales. Ya hacia el 2022, también cuando ya había bajado un poco esto de la pandemia, eh, solicité una beca que admiro mucho, se llama The Latinx Project, la ofrece NYU, y la idea de la beca era conectar estudiantes de doctoral, bueno, graduate students, con organizaciones comunitarias, y se les daba algo de dinero a la organización y algo de dinero al estudiante. Entonces yo propuse hacer unos talleres para mirar cómo se sentían ellos en cuanto a la lengua, y ya desde ahí me conecté un poco más ya dictando personas. Yo dictaba algunas personas virtual que hacían parte de la organización, pero como que no había todavía, digamos, un grupo establecido, y después de la beca, bueno, di los talleres y después me ofrecieron dar las clases de inglés, y estoy desde allí hace aproximadamente ya 2 años. Ah, sí, bueno, me parece todo, creo que todo nos parece súper interesante y siento que muchas de las personas que seguramente nos escuchan y nosotras mismas y acá en VIP hay mucha gente que reconoce y sabe que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, como siempre hemos sabido, es el trabajo primario y el que da posibilidad a todos los demás trabajos. Mm. Entonces, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya como conociendo un poco más de tu historia y cómo llegaste, nos encantaría escuchar cómo ha sido esa relación que has entablado con los estudiantes en las clases, con las mujeres de la parada. Me imagino que tanto en tu experiencia personal como en tu pedagogía has podido conectar con ellas en su diario vivir. Y queríamos saber, pues, que nos contaras un poco de cuáles son las condiciones actuales que Ujú. ves de las mujeres trabajando en el área doméstica, en el área de servicios, y si nos puedes contar pues un poco lo que por ahí se sabe de las cuestiones que ya eh, laborales que las obligan a mantenerse ahí, a trabajar en condiciones no adecuadas. Bueno, sí, claro que sí. Entonces, yo creo que este fenómeno, bueno, voy a explicar un poco qué es la parada. La parada es una esquina, así se llama la parada, así se le conoce, en Williamsburg. Es una placita pequeñita en la que acuden a diario, de lunes a domingo, sin importar las condiciones del clima, el frío, el calor, etcétera. Decenas de mujeres. Yo creo que en un día aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana uno puede llegar a encontrar perfectamente más de 100, 120 mujeres. Es un Estas montón. mujeres son muchas, sí. Sí. Mínimo yo diría que son unas 80 mujeres, por pocas. Es una intersección
bastante triste. Es una intersección, incluso que es como un puentecito, no es una plaza, no es un parque, no es nada, ni siquiera el espacio es suficiente para albergar tantas personas. Entonces estas mujeres van allí, la mayoría de ellas son mujeres migrantes, desafortunadamente su estatus migratorio es irregular, y ellas van allí a la espera de ser contratadas, por que alguien venga y las contrate y las lleve a, no sé, a limpiar una casa, oficinas, etcétera, o cuidar niños, en fin. Desde luego, esto se presta para a muchos inconvenientes. En primer lugar, estamos hablando del salario. Entonces, cabe recordar que Nueva York es una ciudad santuario y esto quiere decir que las leyes de la ciudad aplican también a personas migrantes independientemente de su estatus. Entonces, el salario mínimo desde el 1 de enero son $16. El año pasado eran $15. Y aún así hay personas que no reciben este salario. Entonces, muchos de los empleadores van allá y ofrecen $10, $12. Y la necesidad, especialmente a las mujeres nuevas, voy a hacer un paréntesis aquí, hay mujeres que llevan frecuentando la parada 10 años. Y hay Wow. mujeres que llegaron hace, o más, hay mujeres que llegaron hace 2 meses, que llegaron hace 8 días y automáticamente van a la parada porque han escuchado, porque alguien les comentó. Entonces, la parada recibe a diario, incluso si logra sacarse un grupo de mujeres, constantemente está recibiendo Hay un mujeres constante nuevas. flujo de Sí, trabajo sí, urgente, de que necesita sí. trabajar. Claro. Y todas estas noticias que vemos de personas llegando a la ciudad, estas mujeres van a terminar a la parada. Y perdón, Entonces, algo ujú, que quisiera que pudieras retomar un poco. Esto se sabe de voz a voz, dices, como las personas saben de esta ubicación específica de voz a voz. yo creería que sí. Han sido varios medios locales, tanto, no sé, en español, que cubren la comunidad latina, como medios en inglés, han hecho reportajes sobre la parada. Y yo creo que esto se viene siguiendo desde hace aproximadamente unos 10 años. Yo diría como desde el 2016 más o menos. Entonces, yo pensaría que sí, que esto viene del voz a voz. Recordemos que en esta idea de la persona que llega al país, no tiene trabajo, que está el miedo por su situación de documentos, acuden a estos lugares por la informalidad. Existe una ley en la que uno puede contratar, bueno, en el país en que se puede contratar a una persona sin necesidad de pedir el número de seguridad social, sin identificación ni nada de esto, se puede contratar a una persona por un máximo de 72 horas, más o menos 3 días. Entonces, por eso se dan estos sitios y no son exclusivos de la ciudad de Nueva York. Yo vivo en Connecticut, se ven en muchas partes del país, en Texas, en California. Entonces, bueno, yo creería que sí va de voz a voz, como ocurre. Y bueno, las mujeres están allí todo el día. Entonces, es una lucha porque no solo son víctimas, no les pagan el salario requerido por ley, deben recibir $16 desde el 1 de enero, el año pasado $15, sino que también tienen condiciones deplorables, condiciones indignas, son víctimas de violencia, de acoso sexual, son víctimas incluso de violencia física. Han ocurrido casos y realmente la respuesta de instituciones como la policía es bastante, no sé, frustrante, diría yo, porque como que no se lo toman como algo, o sea, no le dan como la importancia que deberían. Entonces, eh, por un lado está, bueno, esto que no se les paga. Es triste que mujeres acepten ir a trabajar por menos, pero también ocurre que se sobreentiende que van a ir a trabajar y ocurre mucho el robo de salarios, es decir, que no les pagan lo que acordaron. Acordaron, no sé, digamos, $100 por 6 horas de trabajo y al final les dan 60, 70 y si deciden denunciar, deciden como quejarse, no sé, eh, el empleador como que amenaza con llamar a las autoridades. Entonces también está este miedo. eh, Hay una situación muy particular en la parada y es que una de las comunidades que vive en Williamsburg, que diría yo es la que más se beneficia del trabajo de estas mujeres, que más las emplea, Claro. las obliga a trabajar de rodillas. Entonces, esta comunidad no cree que las mujeres puedan limpiar de manera eficiente o de manera correcta con un trapero y las ponen a limpiar de rodillas con un trapito el piso. Tampoco les permiten usar guantes. Muchas No, terrible. veces está la creencia de que los productos químicos, entre más fuerte sea el olor, más fuerte sea el químico, como por ejemplo, no sé, un cloro, un blanqueador,
muchas veces el amoníaco, se mezclan productos que son, son bastante fuertes, que pueden llegar a dañar las vías respiratorias y las mujeres se ven expuestas a estos. Yo cuando inicié las clases, algunos me contaban que habían trabajado de rodillas 3, 4 años, aún se ve. Entonces, bueno, aquí voy a empezar a hablar un poco del rol de la organización. La organización ha llevado ha hecho varias campañas y ha buscado la manera de organizarlas, de darles esos recursos, por un lado lingüísticos, porque bueno, si también miramos, muchas de estas mujeres no hablan inglés, entonces Ujú. se ve, la lengua es ese elemento que permite establecer la negociación, establecer las condiciones y el salario. Entonces, por ejemplo, hay un volantito, un booklet que crearon en el que están las palabras principales como expresiones como my rate is $16 an hour o $20 an hour. Entonces, incluso hay que enseñar, hay que recordarles en este panfletito, en este booklet, que tienen derechos a decir, no puedo respirar bien por los químicos, puedo abrir la ventana, necesito una mascarilla, necesito usar guantes. Entonces, la organización ha estado ahí tratando de organizarlas también para que salgan de la parada, para que se den cuenta que hay otros clientes, hay personas que pueden, o que les ofrecen mejores condiciones, pero es necesario también dejar de, digamos, empezar a pensar un poco más allá de ese miedo. Yo siento que a veces es mucho miedo lo que ocurre allá. Eh, he escuchado muchas historias, bueno, aquí viene mi labor desde el 2022. La organización ha tratado de, bueno, estableció clases de inglés en las noches, las doy 2 veces por semana, son 2 horas, y se les invita a las mujeres de la parada que vengan. El énfasis de la clase es, yo diría que no es cualquier inglés, no es simplemente les voy a enseñar una lista de animales, les voy a enseñar todas las prendas de vestir, cosas que realmente no van a utilizar, Sí, claro. sino que son esos recursos precisamente que les van a permitir negociar. Por ejemplo, las descripciones de todas las tareas del hogar, entonces desde cambiar las sábanas, fregar la bañera, lavar los platos, todo esto. Todos los cleaning supplies, todas las herramientas, los productos que puedan, y desde luego expresiones de esto es lo que cobro, tengo experiencia, ¿vale? Que puedan permitir esta negociación. Eh, bueno, sí, vuelvo de nuevo a esto, voy a retomar a esto de las condiciones. En la parada, incluso yo diría que la parada es casi como una sociedad latinoamericana pequeñita, en que ocurren, que todas estas desigualdades que ocurren en nuestros países de origen también ocurren en la parada. Y algo que me llama mucho la atención es que allí hay mujeres, por ejemplo, provenientes de Ecuador, de Guatemala, de México, que no hablan español. Entonces mucha gente va a pensar, pero ¿cómo así? Ajá, vienen de zonas rurales y de comunidades indígenas. Muchas de ellas, por ejemplo, hablan quichua. Y se alcanza a ver un poco como esa diferenciación, esa estratificación entre quién habla español, quién lo habla bien y quién no. Y esto marginaliza mucho las mujeres que vienen de comunidades indígenas. He tenido algunos estudiantes cuya primera lengua es el quichua y juega un papel muy importante. Yo creería que toda esta experiencia que han tenido previa en sus países de orígenes, que viene aquí y se reproduce igualmente. Eh, una cosita chiquita, me parece muy interesante eso, porque también debe ser muy extraño, ¿no? Desde la academia ver cómo sí se valora mucho la lengua indígena, el quechua, y cuando lo ves en realmente lo que sucede es como en la práctica. Lo que decías, la praxis, un poco tan lejos a veces de la academia, pero bueno, Sí, sí, es- ah, hay mucho por hacer. sí. Y me parece muy importante lo que estás haciendo de eso, de darle un empoderamiento a Ujú, las que están en tu clase, lo cual ellas ujú, necesitan y espero que muchas de la parada también puedan tener esos recursos que ellas necesitan, que son derechos súper importantes. Y ujú. queríamos preguntarte también, ¿cuáles crees tú que son los más grandes retos para alcanzar condiciones de trabajo digno para las mujeres jornaleras? Ujú. Bueno, yo pensaría que aquí hay dos.
hay dos, digamos, dos puntos importantes y es desde dos perspectivas y es desde quién lo miremos, si lo miramos desde ellas o si lo miramos desde la sociedad. Por parte de las condiciones de las mujeres, yo diría que hay, digamos, por ejemplo, factores culturales que son muy importantes y que hay que empezar a examinar y hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad. Entonces, voy a nombrar uno de ellos y es la religión, ¿sí? A partir de muchas mujeres están muy arraigadas a, no sé, a los, digamos, a los valores marianos. Y esto se refleja en el trabajo, por ejemplo, en la incapacidad de establecer condiciones, digamos, de levantar la voz y defenderse a sí mismas en condiciones, cuando están en condiciones poco dignas. Entonces, recuerdo algo que mencioné antes y fue una vez en una clase, una estudiante, estábamos tratando de crear como algo así como una hoja de vida y entonces yo les estaba preguntando cuál es su mayor, qué es lo que hace muy bien, digamos, yo sé tender las cámaras o doblar la ropa de una manera excelente, bueno, en fin. Y una mujer me dijo, yo lo hago bien porque yo no lo hago para que me contraten y me paguen, sino para que Dios es el único que me puede juzgar. Ah, sí. Entonces, esto establece un problema porque esta mujer, quizá por su creencia, por su fe, sí, por sus creencias y sus valores, ella cree que está bien hacer su trabajo así no le paguen bien, pero esta mujer necesita pagar un alquiler, darle de comer a sus hijos. Entonces, estos factores culturales empiezan a ser un problema. Yo diría que también esta mentalidad de que existe en Latinoamérica de despreciar el trabajo doméstico. Sabemos que este desprecio es histórico, que viene desde hace mucho tiempo, pero especialmente en la después de la colonia, es que las personas que se dedicaban al trabajo doméstico eran personas marginalizadas, desde mujeres campesinas o las mujeres esclavizadas. Y en Latinoamérica, si vamos a pensarlo, yo creería que en la base de la pirámide están las trabajadoras sexuales, que es lo más denigrante según la sociedad latinoamericana, y luego sigue el trabajo doméstico. Sí, entonces voy a decirlo así en palabras fuertes, ser prostituta o ser empleada, la sirvienta, son estas cosas que son demasiado fuertes y yo creo que las mujeres lo han interiorizado y cargan con ese duelo de que quizá algunas de ellas tenían profesiones diferentes en sus países de orígenes y aquí eh, sienten se sienten inferiores por el mismo lugar del trabajo doméstico. Entonces hay que empezar, y si a eso también le añadimos el hecho de que se cree que el trabajo doméstico nos pertenece a las mujeres, que es natural, que nacemos con la capacidad de limpiar, cocinar, etcétera, pues tenemos toda esta situación. Entonces, en primer lugar, yo diría que hay que empezar a decirles, hay que empezar a, a desechar estas ideas, hay que empezar a trabajar con ellas y darles a entender que no necesito, que no, que esto no lo sabemos todas. Aquí utilizo cosas, por ejemplo, algo que me ha ayudado en la clase por un lado es la afectividad, ver que ellas vean que hay alguien pues, que, que hay una preocupación genuina por ellas. Y hasta cierto punto, yo no puedo dejar mi posicionalidad, de mi experiencia como trabajadora doméstica y de las cosas que hago en mi vida que son relevantes a esto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo doméstico, hay un video que me gusta mucho. Algunos lo entienden. A veces siento que tengo problemas con el video también, pero me sirve para el mensaje que quiero dar. Y es, en Inglaterra existe este college, no sé si lo conocen, se llama Norland College. Es una universidad al que solo se va para aprender a ser niñera, como ama de llaves. Y es uno de los es más costoso que Oxford y que Cambridge. No tengo Cuesta idea. aproximadamente, Sí, Sí, he loquísimo. escuchado cuesta, mucho. sí, cuesta aproximadamente 20.000 libras al año, algo así, mucho más costoso. Allí van las personas que quieren trabajar como amas de llaves y esto, y desde luego la realeza, personas que han tenido toda no sé, este heritage, toda esta institucionalidad europea, acceden a este tipo de servicios. Creo que son como la Mary Poppins, tienen un uniforme muy particular, tienen el cochecito, es bien interesante el caso. Entonces está en YouTube, tiene este video de aproximadamente 6 minutos y me encanta ponerlo en clase porque muestra las cosas que deben aprender, desde aprender a cocinar,
aprender a conducir, aprender a cuidar al niño, a cambiar el pañal, aprender a, por ejemplo, a envolverlo de manera correcta, aprender a coser. Entonces son todas estas cosas que yo le digo, si hay gente que paga miles de dólares, bueno, libras esterlinas, por aprender esto, ¿qué le hace pensar a usted que es que usted lo que usted tiene no vale? Entonces me ayuda a unir esta conversación de que tenemos que empezar a valorar nuestro trabajo, que en otros lugares hay gente que paga por ello. Claro, es otro contexto, es otro... Sí, soy consciente de esto, pero el mensaje de que no nacemos con estas capacidades, el video lo logra dar. Si voy a volver a esto del cuerpo, bueno, acá esto es una historia personal, ya lo había comentado antes. Una de las formas que yo tengo para salir del estrés de la academia es que yo hago pole dancing y Qué chévere. es un poco, Qué chévere. sí, y sí, bueno, es un hobby, creo que me gusta mucho también la carga que tiene, porque yo sé que viene de mujeres sexualizadas, sé que viene de mujeres racializadas, y me gusta, no, es algo que no le niego a este hobby, sus orígenes, pero me gusta la manera en que permite explorar el cuerpo y ver otras formas. Y a mí me gusta presentarme. Quiero que mis estudiantes me vean un poco más como pole dancer que como futura doctora académica, etcétera. Quiero que, entonces, muchas veces contarles que tengo este hobby, que hago estas cosas, me ha permitido poner en la mesa el lugar de trabajo doméstico y empezar a ver que, por ejemplo, estas ideas que me siento mal o que no, digamos, ideas, cuestiones de género, de sexualidad, que son difíciles para ellas, ponerlas en la mesa y decir, la profesora, la persona que usted aquí tiene como casi una autoridad, hace esto. Entonces empieza un poco como a generar ese conflicto y esta discusión dentro de ellas mismas. Utilizo esto. Y bueno, volviendo a esto de qué hay que hacer, qué factores, qué cosas influyen, yo creo que también es un poco exhaustivo, pero muchas de ellas han logrado educar a algunos empleadores, han logrado establecer sus límites y han logrado decir, esto no lo hago, esto está bien, usted me va a pagar esto, entonces hoy no le limpio 5 áreas de su casa, hoy le limpio 4 o esto me lleva a trabajo y han logrado, digamos, las mujeres que pueden expresar su descontento, que pueden, digamos, stand up for themselves, que pueden establecer estos límites, eh, también han logrado, han mostrado digamos, a estos empleadores que su trabajo vale y que su trabajo permite. Eh, Les permite a los empleadores tener tiempo para otras cosas. Bueno, una de las anécdotas que les había contado hace unos días que fue bastante fuerte para mí, un estudiante me decía que ella, cada vez que el empleador le iba a pagar, la empleadora le iba a pagar, le pagaba con billetes muy feos, con billetes viejos, con billetes muy doblados, que les faltaba un pedacito, con cinta, en fin. Ella, creo que las 2 primeras veces dijo como, ok, no voy a ser mayor, no voy a decir nada, quizás una casualidad, pero ya la tercera vez ella se molestó y se acercó a la trabajadora y le dijo como, hey, cámbiame este billete que está en malas condiciones. Creo que fue ya una cuarta vez cuando la empleadora volvió a darle billetes muy viejos, que ella dijo ya no más y escribió en el traductor como, yo a usted le hago un trabajo impecable, mi trabajo es excelente, hágame el favor y me paga con los billetes que son, billetes de buena calidad. Y ella contaba en clase, ella decía, yo pensé que nunca me iba a volver a llamar, que hasta ahí había llegado mi trabajo y continuó llamándome y sigo trabajando con ella. Entonces, es un poco también como de la manera en que ellas logran dignificarse y establecer esos límites y decir, no, esto no lo hago. He escuchado historias de personas que, no sé, les dan ropa interior vieja para que limpien. Entonces, es decir, no, necesito, esto es un trabajo, esto es mi profesión, y así como X persona, no sé, quizás este ejemplo es bastante gráfico, pero digamos, un médico cirujano tiene sus herramientas, no va a llevarse herramientas de la casa para hacer su trabajo. Entonces, ellas han logrado establecer un poco estos límites. De alguna manera entendiendo su trabajo y también haciéndolo valer frente a los empleadores. Bueno, muchísimas cosas creo que se le vienen a la mente a uno como es terrible, pero al mismo tiempo, pues muy bella tu labor y la labor que están haciendo muchos otros grupos de base para movilizarnos, ¿no? Y me parece muy bonito también esto desde la afectividad, ¿no? Como también tú compartir tus propias experiencias, un poco lo escucho yo como también compartiendo una vulnerabilidad y creo que da una manera más integral de ver a la mujer que no es como un poco como ese dinamismo del que venimos de
pues ahora para ponerlo escuetamente como la Virgen o la puta. Entonces es Exacto. como nuestras identidades están cruzadas por muchas otras Ujú, cosas. ujú. Em, sí, pero creo que pues has respondido casi que a todas las preguntas, pero y pues muchas gracias por los ejemplos. De pronto queríamos como terminar en una nota como algo de esperanza. Alguna vez tú nos decías la esperanza, no como algo supremamente utópico, sino como, creo que hace poquito también lo escuché algo de Sarah Ahmed, como lo que hacemos hoy para un mañana, pero lo estamos haciendo desde ahora y pues creo que con las clases lo estás demostrando muchísimo en unos ejercicios muy prácticos de reclamar los derechos, pero quizás pues ya más pensando como sí, el cuerpo de la mujer como el sitio de la reproducción, como el sitio del trabajo, de dignificarnos en conjunto, que si nos pues das tu perspectiva, cómo se entrelaza todo esto, pues ya lo has hablado un poco, y cómo, qué hacemos, qué nos queda hacer a nosotros desde otros aspectos, desde otros ámbitos, un poco también desde las organizaciones que estamos proveyendo servicios a mujeres migrantes. Quisiéramos como ya para que concluyamos en algo esperanzador. Bueno, sí, yo creo que es importante brindar estos espacios más allá de la clase como tal. Yo siento que, no, a mí particularmente me gustan mucho los juegos y es ver que una clase no es solo lo que van a aprender, sino que también es un espacio seguro en el que pueden llegar a compartir. Uno de los inconvenientes que a veces tengo es que algunas personas tienen una escolarización baja y, y hay que buscar maneras de que también esta información les llegue y puedan retenerla. Entonces, uno creería, digamos, esta parte de la afectividad y sí, hablar de mí misma está por un lado, pero también es darle la oportunidad, digamos, muchas de estas personas no pudieron ser niños, no pudieron tener infancias de determinada manera. Entonces, los juegos en la clase me han resultado maravillosos. Recuerdo una vez que hice como juego de mesa y les llevé unos dados y me decían, estaban jugando con los dados y no le hacían el ejercicio. Y yo decía, bueno, pero es un dado, o sea, no es un iPad, es un dado. Y una persona me dijo, es que yo no tuve niñez porque tuve que estar cuidando a mis hermanitos. Entonces, entender eso me ha llevado a que la clase tiene que ser un espacio seguro. Algo que, por ejemplo, yo le exijo a la organización es que siempre haya café, pan, leche, cosas para un cafecito. Entonces, de 7, la clase va de 6 a 8 y a las 7 tenemos nuestro break. Y es esa parte que muchas de ellas han llegado a ser, han establecido vínculos muy, muy bonitos Qué bello. y empiezan a cuidarte. Yo pienso que es ese espacio que no voy a decir que es fácil, que los problemas de la parada a veces vienen a mi clase, pero entonces es entender que aquí nos cuidamos la una a la otra. Eh, que la clase, nuevamente, yo quisiera hacerle esta invitación a las organizaciones que tienen fondos para dar una clase de inglés, es que empecemos a ver qué necesitan ellos realmente, que más Claro. allá de aprender el verbo to be y todas estas reglas gramaticales, está bien si no se ofrece una formal, digamos, una forma tradicional de la lengua, sino desde las capacidades de cada persona y aún así el mensaje llega. Hay que entender que la lengua es una forma de comunicación, no es simplemente un sistema de reglas. Entonces, ofrecer esto es importante y que lo que aprendan hoy en la clase sea fundamental para mañana. Que si hoy, por ejemplo, aprendimos, yo les contaba el otro día, vamos a aprender las vocales, el abecedario, los colores y los números, que siempre es como A, B, C, D. Bueno, ¿por qué no les enseñamos a partir del metro de la ciudad de Nueva York? Es bastante difícil de navegar, de comprender, Total, de leer sí. estos mapas. Para cualquier Entonces, persona, qué Sí, pena, no para ningún migrante, para cualquiera. cualquiera. cualquier persona, claro que sí. Entonces, Y con los sí, delays, olvídate. claro que sí. Entonces, ¿por qué no centramos un poco que la lengua sea ese motor que los va a integrar a la sociedad y que les va a permitir entender cómo navegar la ciudad, cómo funciona la vida, la sociedad americana? Entonces, les voy a enseñar los colores, listo, the green line, the orange line, the yellow line, y todo no sé, el alfabeto, listo, the en, train, y los números. Y esto, por ejemplo, cuando hice esa actividad, fue una locura. También vocabulario como el local train o express train, ¿cuál es el tren que debo tomar? Porque les pasa mucho, a todos nos ha pasado que nos hemos perdido. Entonces, es empezar a invitarles a estas personas que tienen el interés de, digamos, de enseñar particularmente el inglés, que sean temas relevantes para ellos, que lo que aprendió hoy en la clase lo va a usar cuando salga y mañana y de ahí en adelante. Para terminar, digamos, en esta parte, voy a volver
a algo positivo. Yo creo firmemente que este empoderamiento ocurre en la clase, como un lugar seguro, pero también ocurre cuando las sacamos de las clases y empezamos a ocupar lugares que normalmente ellas no ocupan. Aunque ellas están en una esquina en Williamsburg, y uno va a mirar qué es Williamsburg, que es un barrio en Brooklyn muy, muy cercano a Manhattan, que ha sufrido un proceso de gentrificación impresionante y es muy costoso. Ellas están en esa esquina, pero ellas son invisibles para la sociedad. Ellas viven en lugares muy alejados a los Sí. que no tienen acceso. Y creo que pena interrumpirte, pero yo siento que igual no es un tema que se hable a Vox Populi, como sí se ha Ujú. tratado lo que tú dices, se ha documentado, pero yo creo que mucha gente igual no sabe que esta práctica continúa Exacto. de pararse en la esquina y esperar a que Ujú. venga. Sí, y no es, hay un autor, creo que se llama Ed Morales, no es gratuito que esta parada ocurra, que esta parada se dé en un lugar como Williamsburg. No estamos hablando de un lugar alejado como Coney Island en Brooklyn, se da muy, muy cerca a Manhattan. Estamos Wow. hablando de que de la estación de Williamsburg a la última estación de Manhattan, menos de 10 minutos. Entonces, estos centros, como que el autor habla que estos centros, estos lugares centrificados replican un poco el modelo de plantation de los ingenios. Ajá. Es algo que he Lógica. visto. Sí. Sí, Sí, claro. entonces, bueno, volviendo ya, como volviendo a esta nota positiva, algo que me gusta y que, bueno, he logrado a veces con organizaciones, a mí me gustan los eventos culturales, digamos, a mí en particular me gusta la ópera, me gusta ir a teatro, bueno, en fin, estas cosas, y a veces llego tan emocionada y le cuento a la directora o a la persona que está como que, va a ver este evento, y en un par de ocasiones me han escuchado y hemos organizado salidas con ellas. Ay, qué hermoso. Oh, Qué Sí, chévere. entonces, por ejemplo, hoy, bueno, voy a contar sobre estas dos salidas. En diciembre del año pasado fuimos a ver Florencia en el Amazonas, que fue la Ay, sí, primera claro. ópera en español del Metropolitan Opera. Tenía algo que ver con Eh, Gabriel García Márquez. Eras sí, basado sí, sí, en Gabriel. de racismo mágico, algo así como Sí, 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 por ahí el amor a leí. los tiempos del cólera. Sí, claro que sí. Sí. Entonces, Oh, fue el jueves 14 de diciembre y fue un grupo aproximadamente de 12 mujeres con sus vestidos elegantes y todo. Entonces fue un evento muy, muy bonito hermoso. porque es, no solo, es tener acceso a algo que quizás no habían visto. Yo soy consciente de toda, digamos, el legado y lo elitista que puede llegar a ser la ópera y una institución como el Metropolitan, pero le celebro al Met la iniciativa de presentar una ópera en español en el clima político del país y de permitir también, porque el MET también tiene iniciativas educativas para acercar poblaciones que normalmente no irían a la ópera a esto. Entonces, fue un evento muy bonito. Eh, el otro evento que logré que fuéramos fue en el 2022 y voy a retomar. Esto fue como un sueño hecho realidad para mí. Eh, el 13 de septiembre vino del 2022, vino Sandra Cisneros, la autora de este cuento, wow. a, al Museo del Barrio en Harlem y presentó un libro. Entonces logré que la organización llevara, ese día teníamos clase y no hubo clase, las llevamos todas al lanzamiento del libro. Yo creo que fue algo alucinante para mí porque primero yo tampoco conocía a la autora. Yo llevé algunos libros, algunas llevaron a sus hijos y fue algo muy conmovedor porque, bueno, Sandra presentó el libro, la autora presentó el libro y luego aún estábamos con las mascarillas y toda la historia y después había como la firma autógrafos a los libros y nosotros fuimos el primer grupo y como que la organización del evento no estaba muy convencidos que nos pudiéramos acercar mucho a Sandra y ella se quitó la mascarilla y se acercó a nosotras, se tomó muchas fotos, algunas mujeres llevaban banderas de México y le compraron mamoncillos, creo que son como lichi, mamoncillos, Los le llevaron verdecitos. Sí. verdes y sí, algo así como los lichi. Le llevaron mamoncillos a Sandra Ay, qué Cisneros. Ya les llamo limoncillos. limoncillos. Sí. Colombia se le dice mamoncillos, sí. Mamoncillos, Y sí. fue alucinante. Y entonces yo recuerdo que pude decirle a Sandra que estas mujeres se estaban organizando, eran trabajadoras domésticas y se estaban organizando. Y ella se tomó muchas fotos, firmó muchos libros. Eh, recuerdo que el hijo de una de ellas, un adolescente, estaba muy feliz de que un autor por primera vez le hubiera firmado un libro y lo guardaba como un tesoro. Entonces son esas No. cosas que, que Y tienen también para sentido. tus hijas, ¿no? Como pues ellas están haciendo todo este esfuerzo migratorio de trabajo y pueden, sí, Y, pues siempre se hace por los Exacto. hijos, ¿no? De alguna manera. Sí. sí, y algunas, bueno, esto, en cuanto a la clase, algunas a veces quienes tienen niños
Digamos, la única regla que yo pongo es que si es un niño menor, niña menor de 5 años, pues que haya algo que lo pueda entretener, pero algunas han llevado a sus hijas y si tienen 9, 10, 12 años, yo los integro a la clase, los hago como un estudiante más. Para mí es importante que estos niños crezcan viendo a su mamá haciendo el esfuerzo de aprender la lengua, de integrarse a la sociedad, porque es algo que pues, en mi opinión, puede hacer un poco más llevadera y más fácil la adaptación al país. Bueno, y finalmente hoy aquí en el Graduate Center una profesora va a lanzar un libro de un trabajo de archivo, el libro de los frijoles, que hace parte también de digamos, hay una persona llamada, una chef, Natalia Méndez, que tiene una cocina comunitaria. Ujú. Y bueno, les invité, el año pasado vinieron al lanzamiento del primer libro, hoy espero que vengan hay varias que me confirmaron que van a venir, entonces Bueno, en la medida que yo pueda, por lo menos en cuanto a la academia, cada vez que haya un evento y sepa que es apto para ellas, vamos a venir a ocupar este lugar. Este no es un ay, edificio no, sí. elegante en Manhattan, el que se limpia por el que paso, no, acá vengo y aquí también Sí, hago parte intelectual. total. Pertenezco, puedo Sí, entrar. aquí también pertenece. Claro que sí, y aquí también pueden ser escuchadas, pueden hablar, pueden disfrutar, pueden hacer parte Sí, del sí, evento. desde la opción. Sí. Wow. Ah, Qué lindo escuchar todo esto, de verdad. ay, sí, me Entonces, encanta lo entregada que estás al trabajo y también Gracias. ese aspecto humano que le das a todo lo que haces, porque no se escucha mucho que una clase de inglés de repente estemos jugando y hasta aprendiendo sobre las líneas, los colores. Ujú, No, ujú. realmente es to be, I'm fine, cosas así tan básicas que no No, ayuda y no creas esa conexión humana que tú lo haces y me encanta el trabajo que estás haciendo y yo espero gracias. que cualquier persona que esté viendo este video que pueda entender que sí hay otras formas de hacer las cosas y que tienen derechos de Sí, hacer las claro. cosas diferente y y sí, reclamar su dignidad. exacto. Sí, ay Diana, muchas Muchas gracias. Gracias gracias. a ustedes. Les habló Chamela Martínez, especialista en recursos digitales. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres compartir una historia, escríbenos a oyemeoyete@vipmujeres.org. Violence Intervention Program es una organización que funciona en la ciudad de Nueva York, con servicios bilingües para víctimas de violencia doméstica y sexual. Si tú o alguien que tú conoces está pasando por una situación de abuso, llama a nuestra línea de ayuda al 1-800-558-6664 o visita nuestra página web www.vipmujeres.org. Recuerda que te creemos y estamos aquí para apoyarte. Hasta la próxima.